Buenos días, bienvenidos al acto de inauguración de este curso, las vacunas y la vacunación en tiempos del COVID. Soy Miguel Ángel Casermeiro, director de los cursos de verano, y con vuestro permiso y con el permiso de la señora ministra, como no puede ser de otra manera, vamos a proceder al acto de inauguración. Preside la ministra de Sanidad, la excelentísima señora Carolina Darias, y con su permiso voy a ir haciendo el uso de turno de palabra. Y yo, por tanto, como soy la persona de menor importancia, soy el primero que tiene que hablar. Entonces, excelentísima señora ministra, querida ministra, doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, querido Raúl, director del curso, doña profesora Gloria Molero, secretaria, profesor Sánchez Vizcaíno, García Sastre, Esteban Rodríguez, Solá. Muchísimas gracias a todos por venir aquí a este curso. Es un placer dar a todos ustedes la bienvenida en nombre de mi rector, el profesor Goyache, que desafortunadamente no puede estar hoy aquí porque tiene otras obligaciones. Durante 2020, toda la comunidad científica, asistencial, política, financiera y en general toda la sociedad se enfrentó a una pandemia que no se recordaba desde hace más de un siglo. Créanme que les digo que es un placer estar aquí, porque lo siento, y por varios motivos, ¿no? El primero es porque damos cumplimiento al estatuto de la Fundación General de la Universidad Complutense, que literalmente dice, y abro comillas, el objetivo de la Fundación es contribuir al cumplimiento de los fines de la Universidad Complutense, cooperando a la transmisión de saberes, a la investigación y a la formación humana integral. Cierro la cita. No se me ocurre un curso más pertinente y oportuno que este en este momento. No se me ocurre. En segundo lugar, me permite poner en valor el esfuerzo de la sociedad en su conjunto. Y a modo de ejemplo, nadie creería hace unos años que en menos de un año habría vacunas disponibles frente a una epidemia, a una pandemia. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo de toda la sociedad, y estoy seguro que durante años se explicará en todas las escuelas, máster y posgrado como un ejemplo de buena práctica. Permítanme que inicie mi intervención haciendo uso de algunos datos que presentó el profesor Emilio Bouza en el acto de inauguración de los cursos de verano y también de un artículo recientemente publicado la semana pasada de las profesoras Molina y Nombela, donde en el boletín de la Sociedad Española de Biotecnología. Bueno, los datos son muy cambiantes todavía, pero gracias. Indicar que hay aproximadamente 180 millones de afectados y unos 4 millones de personas que han fallecido. Pero lo que es muy significativo es que hay 287 candidatos vacunales en estudio, según la Organización Mundial de la Salud, 102 en fase clínica y 185 en fase preclínica. Todos estos candidatos vacunales se pueden reunir en una enorme variedad de plataformas biotecnológicas que incluyen estas posibilidades: vacunas de subunidad proteica, vacunas de vector vírico, vacunas de DNA, vacunas de RNA, vacunas de virus inactivado, vacunas de virus vivo atenuado, vacunas VLP. Es muy destacable también que hay grupos españoles que están desarrollando vacunas, en concreto de los profesores Mariano Esteban y Vicente Larraga, los cuales tenemos aquí representantes y los cuales agradecemos muchísimo su esfuerzo. Un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, yo soy farmacéutico de origen, es el debate que se ha generado sobre las vacunas. Nadie había hablado tanto de vacunas durante tanto tiempo. Podemos decir de verdad que hay casi 47 millones de epidemiólogos, microbiólogos, virólogos, infectólogos, inmunólogos, lo cual, de verdad, esto es una disciplina muy seria y muy técnica. Esto no, aunque todo el mundo le interese, ¿no? ¿De acuerdo? Pero por eso es muy importante este curso, ¿no? Donde, a la luz de la ciencia, auténticos expertos nos aclaren conceptos que no son nada sencillos. Comparación entre los distintos tipos de vacunas, vacunas homólogas, vacunas heterólogas, efectos booster, senescencia. Hay muchísimos temas que son realmente muy complejos que todo el mundo habla alegremente. Este curso es una oportunidad para ponerlo
en aclarar todos estos conceptos. Quiero terminar agradeciendo, y permítanme que esto es un homenaje personal, dando las gracias a todas las personas que nos habéis ayudado durante la pandemia, ¿no? Gracias al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas, a sus cuerpos técnicos, en su ámbito competencial, por supuesto, ¿no? Y especial reconocimiento a todos los equipos asistenciales, atención primaria, urgencias, intensivistas, médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, personal de laboratorio, de farmacia hospitalera, que han trabajado denodadamente para luchar contra esta pandemia. La sociedad les debe gratitud y reconocimiento. Gracias a la comunidad científica, que durante este año ha hecho un esfuerzo de transferencia a la sociedad de estos conocimientos. Le comentaba ayer al profesor Ortiz de Lejarazu cuántas ruedas de prensa, webinar, conferencias habéis estado durante un año, cientos y cientos, ¿no? Y habéis aclarado y tranquilizado a la sociedad. Muchas gracias a la comunidad científica. Gracias a los organismos regulatorios, en especial a la Agencia Española, a la Agencia Europea de Medicamentos, que han hecho procedimientos de urgencia excepcionales para acortar tiempos que muchas veces son difíciles de acortar. Y muy especialmente gracias a la industria farmacéutica. Muchas gracias, Ana, no solo por sponsorizar este curso, que realmente agradecemos a GSK, sino porque sois un ejemplo, representáis a toda la industria farmacéutica. Vuestro ejemplo de cooperación con otras empresas que muchas veces han sido competidores directos demuestra la responsabilidad social de la industria farmacéutica en estos momentos. Bueno, yo termino dando las gracias a todos los ponentes por su disponibilidad, a la ministra, por supuesto, por asistir, y nada más. Muchas gracias a todos. Ahora interviene el profesor Raúl Ortiz de Lejarazu, director del curso. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ilustrísima señora ministra, querida Carolina Darias, ministra, Miguel Ángel Casermeiro. Yo creo que un director de un curso de Escorial lo único que tiene que hacer es dar gracias a todos, porque, en primer lugar, a los alumnos que están sentados y que tienen la ilusión de aprender. Como profesor no me queda otra, porque siempre he agradecido ese calor que se transmite de lo que van a ser las futuras generaciones de gente sanitaria. En segundo lugar, a la ministra. Yo tengo que agradecerla que esté aquí dando ese apoyo necesario que a veces los sanitarios, tengo que hablar en nombre de ellos también, como responsable durante más de 30 años de un laboratorio de microbiología, y las han pasado mal en algunas ocasiones y han dado lo mejor de sí mismos, y este es el momento de recordarles. No voy a recordar a las víctimas porque creo que está en la mente de todos y está de más. Y hay otra cosa que también me gustaría agradecer, y es el interés de la Universidad Complutense. Para alguien que viene de provincias, se siente, sí, un profesor de la Universidad de Valladolid, se siente como el hijo que va a ver, o el padre que va a ver al hijo ese que ha medrado desde el pueblo y va a verle a la ciudad. Una mezcla de orgullo y de vergüenza ajena, o saberse cómo se va a comportar allí. Yo creo que eso es muy importante también. Y yo agradezco todas las facilidades que nos ha dado la Universidad Complutense y el entusiasmo. España es un país que es una historia de éxito en vacunas. Probablemente lo da el idioma. Vacunas, cuando alguien dice que está vacunado de llegar tarde o de pagar una ronda, ya sabemos que es un tacaño, solemne o un impuntual incorregible. Algo así no ocurre en inglés. La palabra vaccine es una palabra sofisticada y se traduce por shot o jab, otra cosa. España es un país de éxito. Lo más que a mí como profesor y como responsable de otras pandemias del Centro de Gripe de Valladolid nos ha sorprendido a todos los médicos, ha sido el estruendoso silencio de las antivacunas, que digamos han cobrado vida cuando todas las vacunas de COVID siguen como siguen ahora, una historia de éxito, de aplicación, etcétera, etcétera. Y yo luego tengo que agradecer la generosidad, no es último, sino es en último lugar, pero para agradecérselo de verdad, a las personas que han estado en contacto conmigo y que me han ayudado, que son fundamentalmente la doctora
a la profesora Gloria Molero y la directora de Relaciones Institucionales de GSK, Ana Hernando. Y no me olvido de los ponentes. Yo creo que hemos reunido una historia de éxito de la ciencia española que, por distintas circunstancias y probablemente por amistad personal, yo no conocía a Isabel Solá, pero nos conocimos el año pasado en un seminario al que nos invitó a los dos el profesor César Nombela, en La Grande, en Asturias, y estuvimos, pues sin darnos cuenta, yo creo que hasta la 1 de la mañana hablando. Al doctor Mariano Esteban le conozco desde que la Sociedad de Virología empezó a hacer Sociedad de Virología. Además es de Villalón, que es un pueblo al lado donde vive mi hermano, y eso marca, hay que reconocer que eso marca carácter. Y el doctor Adolfo García Sastre también le conozco. Él no me conocía a mí porque era más famoso, pero nos conocimos lejanamente en la isla de Creta o de por ahí, Malta, en Malta, efectivamente. Y luego estuvimos mucho tiempo separados y yo le quiero agradecer el esfuerzo que Ana, su mujer, y él han hecho para venir aquí desde Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, ministra, muchísimas gracias, Miguel Ángel Caselmeiro. Gracias, Raúl. Tiene la palabra Ana Hernando, directora de Relaciones Institucionales de GSK. Excelentísima ministra, directores, buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros la bienvenida a este curso sobre vacunas y vacunación en los tiempos de la COVID-19 que han dirigido con tanto acierto la doctora Molero y el doctor Lejaraz. Muchas gracias también por su participación a todos los panelistas que vais a intervenir, también al equipo de la Fundación porque ha hecho realidad este proyecto y, por supuesto, a todos los que estáis aquí, muchos muy jóvenes, y a los que nos siguen a través del plasma. Las vacunas son, sin duda, la piedra angular de las políticas en materia de salud pública. Y su importancia se ha mostrado más evidente, más crucial si cabe, a la luz de la pandemia. Una tragedia que ha evidenciado la intrínseca relación que existe entre la enfermedad, el empleo, la productividad, el consumo y la economía. Las cifras hablan por sí solas, según las estimaciones de los analistas. El coste macroeconómico de la pandemia supondrá para nuestro país en torno a los 200.000 millones de dólares. Con estas cifras, la llegada de las vacunas y su valor intrínseco, tanto individual como social, constituyen hoy más que nunca la gran esperanza de la humanidad, pero no solo de la humanidad que vivimos en el primer mundo. Espero no herir ninguna sensibilidad si digo que es casi un milagro que 65 días después de la secuenciación del genoma por parte de China tuviéramos ya una vacuna en fase de pruebas en humanos, que a día de hoy tengamos 4 vacunas seguras y eficaces aprobadas para su uso en la Unión Europea, que haya más de 30 proyectos, 30 vacunas candidatas en fase 3 y más de 3.500 millones de vacunas administradas en todo el mundo. Se trata de una gesta organizativa y científica que hará historia sin lugar a dudas y que ha sido posible gracias a la colaboración público-privada, al diálogo entre la academia, los investigadores, los gobiernos, las agencias reguladoras, los laboratorios productores, un diálogo continuado, un diálogo abierto que debe de permanecer en el tiempo, que debe de consolidarse y del que tenemos que extraer aprendizajes que nos permitan estar mejor preparados para el futuro. La pandemia, un evento globalmente disruptivo, ha abierto la puerta a nuevos enfoques y nuevas tendencias en investigación que ya hay que reconocer que estaban en marcha y ha transformado la forma y los tiempos en los que desarrollamos nuevas vacunas. Yo diría, y me gusta pensarlo aquí sí, que hemos alcanzado una especie como de punto de no retorno en el que uno tiene la sensación de que las cosas nunca van a volver a ser como eran antes, ni se van a volver a hacer como se hacían antes. La urgencia provocada por la COVID ha permitido el desarrollo, antes lo hablábamos, ¿verdad, Mariano?, de vacunas solo en 9 meses. Y la pregunta es, ¿cómo es posible cuando esto antes pues se demoraba más de 10 años, cuando iba por las buenas, más de 10 años? Las respuestas a esta pregunta son múltiples y tienen que ver
con factores causales como, por ejemplo, el diálogo del que hablaba antes, o también la intensísima, millonaria inversión pública. Y, desde luego, la eclosión de nuevas tecnologías que venían fraguándose desde hace 2, 3, 4 décadas incluso, y que nos han permitido el paso de las vacunas analógicas que necesitaban el cultivo de material biológico a las vacunas digitales, que solo precisan o se basan en el envío de la información a través de Internet. En esta explosión de nuevas tecnologías que se van a unir porque tienen que convivir con las ya existentes, seguro, Mariano, seguro. Pues vamos a hablar mucho en este curso y a mí me gustaría, pues, por su especial atractivo, destacar algunas. Estarían, por ejemplo, la vacunología estructural, que es una combinación de la biología estructural y la vacunología reversa, o las vacunas sin bio, que se basan en la biología sintética, como las de mRNA que estamos utilizando, o los adyuvantes, que permiten una respuesta inmunógena muy potente con una menor cantidad de antígeno, y eso lo que hace es permitir que se puedan fabricar muchas más vacunas y con ello facilitar el acceso a más gente. O las plataformas de vectores virales, o la vieja nueva glicoconjugación, las plataformas GIMA. Es, en fin, para los que amamos las vacunas, su ciencia, su biología y sus beneficios, pues un momento muy importante, y hay algunos que además tenemos la fortuna de ver qué es lo que va a llegar, cuáles son las vacunas que están en desarrollo, y eso es, pues, muy emocionante. Así que permítanme que les hable solo un minuto de aquello que me es más cercano, porque lo conozco más de cerca y porque ya veo lo que llega, que son las vacunas en desarrollo de GSK. Vacunas frente a la COVID, que estamos, de proteínas adyuvadas, las viejas proteínas adyuvadas, que estamos desarrollando con nuestro socio, el gigante francés Sanofi, o vacunas multivalentes, multivariantes de mRNA que estamos desarrollando con la alemana CureVac, o la vacuna pentavalente frente a Neisseria meningitidis, que pretende coadyuvar al objetivo de la Organización Mundial de la Salud a 2030, objetivo meningitis casos cero, o la vacuna del virus respiratorio sincitial. Todavía no ha llegado Javier Díaz Domingo, un virus como el del VIH que ha conseguido eludir, zafarse al efecto protector de las vacunas. Vacunas frente a gonorrea, frente a Shigella, Klebsiella, frente a Clostridium difficile, frente a Staphylococcus aureus, auténticos killers, patógenos multiresistentes que constituyen ya una amenaza para la salud pública mundial y que seguro, por desgracia, hablaremos mucho de ellos en los próximos años. En resumen, para nosotros, para GSK, es un momento de muchísima esperanza, y si lo es para nosotros, también lo es para la humanidad. 5 vacunas que se probarán por primera vez en humanos solo en este año, 5 vacunas que llegarán a la fase de prueba de concepto en 2023 y 5 vacunas que se lanzarán al mercado en el 2026. A fuer de ser repetido, es conocido de todos que, junto con el acceso al agua potable, las vacunas constituyen la intervención humana con mayor impacto en la reducción de la mortalidad y de la enfermedad en el mundo. La vacunación tiene el potencial no solo de provocar efectos, mejoras en la salud sobre las personas que se vacunan, sobre el individuo, sino también sobre la sociedad en su conjunto. Y provocan una serie de externalidades positivas que van más allá de la reducción de las desigualdades en salud, también la mejora de la seguridad económica de las familias y, por supuesto, desencadenan beneficios a nivel macroeconómico, como, por ejemplo, pues las mejoras en la productividad, las mejoras en las ganancias fiscales, todo ello con un enorme retorno de la inversión. Afortunadamente, y gracias al esfuerzo de miles como vosotros, los investigadores, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer. Contamos cada vez con más vacunas para afrontar enfermedades, y aunque es cierto que este aumento es emocionante, es ilusionante, no es menos cierto la decreciente capacidad que tienen los sistemas sanitarios para absorber este tipo de tecnologías con cargo a fondos públicos. Y tampoco es menos cierto el bajo nivel de inversión que destinan los sistemas de salud a las partidas de gasto, vacunas y salud pública. Sin duda,
en medio de esta tragedia serán las vacunas las que nos sacarán del deterioro económico, emocional y social que estamos viviendo, y esto tiene que hacernos pensar. Muchos de los que estamos aquí tenemos el íntimo deseo de que todo este horror que vivimos ayude a poner las vacunas en su justo sitio, que se las conceda el valor y el prestigio social que merecen, como el gran patrimonio científico de la humanidad que son, que han sido porque nos han traído hasta aquí y que serán en el futuro. Queda mucho por hacer y debemos estar preparados. Si hay algo que nos ha enseñado la COVID, muy dolorosamente, es que el tiempo que pasa entre que aparece una amenaza y se descubren vacunas o tratamientos eficaces se mide en vidas humanas. Muchas gracias y bienvenidos. Ministra, cuando quieras. Muchas gracias, director de los cursos de verano, director de este curso específico. Si no, por los papeles. Ahí. Buenos días, decía director de los cursos de verano, del cordial director de este curso, ponentes, estimados y importantes ponentes que hoy están aquí con nosotros, a los que asisten a este curso y a los medios de comunicación que también están siguiendo esta inauguración. Muy buenos días a todos y saludos cordiales. Quiero comenzar mostrando mi agradecimiento a quienes han hecho posible o a quienes han tenido a bien que yo esté aquí hoy con todos ustedes, ¿no? Siempre es importante, pero en el momento actual, hablar de vacunas es hablar de muchas cosas, pero especialmente hablar de vacunas es hablar de vida, es hablar de salvar vidas. De ahí mi interés en poder estar aquí con todos ustedes y para compartir muchas cosas, pero también para compartir los esfuerzos que estamos llevando a cabo para realizar la mayor campaña de vacunación de la historia de nuestro país y la historia de todo el planeta. Se trata de una misión colectiva, de una misión orientada y dirigida a contener la mayor crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID desde hace más de un siglo. El camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil, ha sido sinuoso, con tremendas, 8.000 que escalar casi diariamente, pero ha supuesto un punto de inflexión en la acción conjunta de los gobiernos, de la ciencia, de la industria farmacéutica y de la ciudadanía. O dicho de otra manera, entre lo público y lo privado. Desde que en los primeros meses del pasado año la OMS declarara la pandemia, todo el talento de la humanidad se puso a trabajar para encontrar el arma más poderosa para acabar con este virus, las vacunas. Europa, tras unos meses difíciles, entendió que tenía que actuar unida, que tenía que poner en marcha una estrategia de compra anticipada de vacunas, aún asumiendo que eran compras de vacunas a riesgo, porque no sabíamos quienes conformábamos la Unión Europea si las vacunas de las compañías con las que se firmaron los contratos iban a ser o no aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, tras sus ensayos clínicos correspondientes. De hecho, de los 6 contratos originales firmados por la Comisión Europea en nombre de los Estados miembros, hasta ahora solo 4 vacunas han sido autorizadas. Esta alianza público-privada, unida a la ciencia, a los investigadores, a las investigadoras, ha posibilitado, como siempre, la ciencia, los mayores avances de la historia de la humanidad. Y nos ha permitido, como han recordado quienes han intervenido antes, disponer en un tiempo récord de vacunas seguras contra la COVID, disponibles para empezar su inoculación. Luego vendrían, recuerden, las dificultades del escalado industrial, que ha sido también un tema en la producción de las vacunas complicado, y, cómo no, las estrategias de cada país para llevar a cabo esas vacunaciones. En España, la estrategia de vacunación ha sido fruto de un trabajo constante, coordinado y participado por más de 100 personas expertas en los campos de vacunología, biotecnología, medicamentos, enfermedades infecciosas, epidemiología, farmacovigilancia, salud laboral, sanidad exterior, bioética, sociología, metodología de la investigación, análisis de datos y modelos matemáticos. La heterogeneidad de las personas expertas ha sido clave para incorporar todas las visiones, todas las sensibilidades y los puntos de vista científicos acerca de la vacunación. Pero sobre todo la estrategia española de vacunación
ha sido desde el primer momento la hoja de ruta en nuestro país para llevar a cabo la vacunación. Está basado en análisis en profundidad, entre otros aspectos, por supuesto, de la situación epidemiológica, de los distintos tipos de vacunas que teníamos, del número de dosis, que era también muy importante para ir adecuando en cada momento la estrategia, y también, como no, la priorización de aquellos grupos poblacionales, ya que, como recordarán, al comienzo de la vacunación el número de dosis era muy limitado y requería que priorizáramos determinados grupos poblacionales en relación al riesgo para los mismos. Toda esta planificación estratégica se ha visto acompañada de una intensa planificación táctica y operativa. Un trabajo conjunto y coordinado por el Ministerio de Sanidad de la mano de las personas responsables de la vacunación en las comunidades autónomas y ciudades autónomas. En total, podemos estar hablando de más de 180 personas en constante coordinación y cooperación, más de un centenar de reuniones, miles de comunicaciones para llevar a cabo toda esta práctica de planificación. Y también me gustaría subrayar la importancia de contar por primera vez con el Registro Estatal de Vacunación, el REC-VACU, que permite el seguimiento de cada dosis administrada en nuestro país. Sabemos qué lote de cada vacuna ha recibido cada una de los millones y millones de personas que han sido vacunadas en España. En relación a la priorización de los grupos, se ha basado en un marco ético, en el que se han tenido en cuenta los principios de igualdad y dignidad de derechos, necesidad, equidad, protección frente a la vulnerabilidad, beneficio social y reciprocidad, así como los principios de eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéutica. Además, han tenido en cuenta también los criterios de riesgo de morbilidad grave y mortalidad, el riesgo de exposición al SARS-CoV-2, el riesgo de impacto social y también el riesgo de transmitir la infección a otros. En los últimos meses también ha sido necesario, como lo han visto, ir actualizando esta estrategia de vacunación en base a las señales de seguridad que tras la utilización masiva de estas vacunas en la población surgen con frecuencia pequeñas, ¿verdad?, pero algunas de ellas graves. Es decir, ha sido un documento dinámico, un documento vivo, que se ha ido adaptando a la situación cambiante de la pandemia en cada momento. Hoy disponemos de 8 actualizaciones de la estrategia y 2 notas de la actualización 7 y 8 que han obedecido al mejor conocimiento de las vacunas existentes, a los resultados de los ensayos clínicos en marcha, a las características de la logística, el almacenamiento, la administración de las vacunas disponibles y también, cómo no, a las infecciones y los ingresos hospitalarios y fallecimientos, así como los datos de inmunidad generada tras la enfermedad. En este entorno académico, más relajado, más pausado, si me lo permiten, y especializado, convendrán conmigo que las vacunas representan muchas cosas, con carácter general, pero especialmente las vacunas contra la COVID-19, en este momento, en este país o en cada uno de los países que conforman el planeta, representan el horizonte de esperanza. Son nuestra oportunidad de presente, pero sobre todo nuestra oportunidad de futuro. El Gobierno de España es muy consciente de esta situación y por eso ha hecho de esta esperanza el motor más poderoso para impulsar nuestro trabajo día a día. El presidente del Gobierno lo ha dejado clara en diferentes ocasiones. Las vacunas nos van a permitir iniciar el proceso de recuperación y de transformación que nuestro país precisa. Como comprenderán, para quien les habla como ministra de Sanidad, son razones sólidas para hacer que el proceso de la vacunación sea el eje vertebral de toda la actividad en estos momentos del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, no quiero hablarles en este encuentro de toda esa amplitud de actividades, ni siquiera los datos concretos de vacunación que ya conocen. Ya hemos administrado más de 50 millones de dosis en el último informe del viernes. Ya superamos el 60% de la población de nuestro país con al menos una dosis. Y esperamos alcanzar en estos días, puede que hoy sea uno de ellos, el hito de tener al 50% de la población de España con pauta completa, es decir, 1 de cada 2 ciudadanos españoles pauta completa. Y también esperamos alcanzar en esta semana el hito de tener a 25 millones de personas con pauta completa de vacunación. Pero, teniendo en cuenta esto, me gustaría compartir con ustedes una amplia reflexión sobre la estrategia estatal de vacunación. Y si me lo permiten, me gustaría invitarles a pensar en la estrategia española de vacunación como un ejemplo de buena política. Ya saben que la búsqueda de buenos ejemplos es una parte sustancial de la actividad científica. Es así como lo vio Thomas Kuhn cuando formuló su famosa teoría de los paradigmas.
Para Kuhn, la actividad científica es una búsqueda permanente de soluciones ejemplares, paradigmas, para resolver los problemas que en cada momento orientan la investigación. Pues bien, la idea que me gustaría transmitirles es que la estrategia estatal de vacunación, de la que nos hemos dotado y que actúa como el fundamento de la exitosa campaña de vacunación, es una solución ejemplar para el diseño y el desarrollo de políticas públicas. Dicho esto, en buena lógica, ahora debo compartir con ustedes la visión que tengo de lo público. Es evidente que una denominada política no es pública por el simple hecho de ser impulsada por una administración, dado que, como ustedes no ignoran, hay políticas impulsadas por otras administraciones cuya razón de ser no es otra que privatizar lo público. Por otra, podemos identificar políticas realizadas también por organizaciones no gubernamentales que bien podrían ser consideradas como políticas públicas. Lo que les propongo es que utilicemos como punto de partida el concepto de lo público, tal y como lo definió John Dewey. Según esta visión, público es aquello que compartimos, aquello que tenemos en común, aquello de lo que depende nuestra convivencia. Pues bien, hay pocas cosas, que se ajustan también a esta definición como la salud. Por eso, si tuviéramos alguna duda, la pandemia ha puesto en claro hasta qué punto la salud es un asunto público, eminentemente público. Aclaradas las dos cuestiones, vamos a lo sustancial, y esto es responder a una pregunta. ¿Por qué la estrategia estatal de vacunación puede ser considerada, a mi entender, como un ejemplo de política pública? La respuesta creo que puede ser sencilla, aunque su justificación puede que requiera algo más de tiempo. Nuestra estrategia estatal de vacunación ha sido diseñada y desarrollada a partir de evidencia científica, de sólidos principios éticos que han generado un amplísimo consenso tanto entre los agentes como entre las personas beneficiarias. Esto significa que la estrategia estatal de vacunación trata de resolver un problema público mediante dos recursos consustanciales para la buena política: el conocimiento científico, imprescindible, y el consenso. O dicho de otro modo, es lo contrario de que hubiera sido una política de vacunación basada en los mecanismos de mercado. Podría resumir todo esto con una sencilla fórmula. La estrategia estatal de vacunación es un ejemplo de política pública porque está basada en un mínimo común de entendimiento para dar respuesta a un problema que afecta a toda la ciudadanía. Algunas ideas para brevemente desarrollar esta cuestión que les acabo de comentar. La campaña de vacunación en España nos sitúa en la cabeza de los países de nuestro entorno y es el resultado de tres condiciones. En primer lugar, una estrategia de compra anticipada. En segundo lugar, una estrategia estatal de vacunación. Y en tercer lugar, un mecanismo de cogobernanza, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Gracias a la confluencia de estas tres condiciones, que nos ha permitido compartir responsabilidades y coordinar las actuaciones de todas las administraciones públicas, podremos entrar en un poco tiempo, y ya lo estamos haciendo, en una fase diferente de la pandemia. Les ampliaré cada una de estas condiciones, si acaso brevemente. La primera de ellas, la estrategia de compra anticipada de la Unión Europea. Desde el inicio de la pandemia, estuvo claro que una de las acciones sobre las que habría que poner el énfasis era en la consecución de una vacuna eficaz y segura, o de muchas vacunas eficaces y seguras. Nuestra convicción era que necesitábamos más de una vacuna, más de una plataforma y más de un único fabricante. Por eso promovimos y participamos activamente desde el principio en la estrategia de compra anticipada de la Unión Europea desde junio del año pasado. El tiempo y los acontecimientos nos han dado la razón. Era la estrategia correcta. Como saben, en el momento actual disponemos de 4 vacunas autorizadas: la Comirnaty, de BioNTech Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca y la de Janssen. También analizamos las capacidades productivas de la industria española y estudiamos de qué manera se podían poner al servicio del esfuerzo colectivo. Un año más tarde, podemos decir que la industria en general, europea, pero la española en particular, participa en la producción de 3 de las 6 vacunas que forman parte de la estrategia estatal de vacunas. Y además, varias compañías españolas, varios grupos científicos, algunos de los cuales están aquí, trabajan en el desarrollo de vacunas españolas y que tenemos puestas todas nuestras esperanzas en que en poco tiempo puedan comenzar los ensayos clínicos, que continúen con éxito y podamos disponer de vacunas españolas. En este sentido, me gustaría señalar o subrayar una idea
que ya deslicé al comienzo de mi intervención. La estrategia de vacunación puede ser considerada como un ejemplo del modo en que las políticas públicas crean valor. La vacunación se ajusta perfectamente al concepto de misión definido por Mariana Mazzucato. Espero que esta idea pueda ser desarrollada en otro momento porque me parece tremendamente interesante. La segunda opción necesaria o condición necesaria es disponer de una estrategia estatal de vacunación, como ya les comenté. Un documento vivo, un documento que se actualiza permanentemente y que ha permitido dar una respuesta inteligente a cada una de las singularidades que presentaba la evolución de la pandemia en cada uno de los territorios de nuestro país. Se trata de una respuesta basada en principios sencillos pero muy importantes. Primero, la vacuna es un bien público y segundo, las vacunas no se eligen. La tercera condición es el dispositivo de cogobernanza que ha permitido elaborar la estrategia y convertirlo en una campaña de éxito colectivo, de éxito de país. Es evidente que sin la contribución del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud nunca habríamos logrado superar esta situación tan crítica, pues el Consejo se ha convertido en el centro de decisiones de la pandemia. Es sin duda el órgano más federalizante de país que tenemos en estos momentos. España, como saben, es un país fuertemente descentralizado en el que las comunidades autónomas tienen un papel fundamental en la gestión del sistema público de salud, pero también la tiene el Ministerio de Sanidad en la coordinación del conjunto de las políticas sanitarias. Esto es una fortaleza, yo diría que una gran fortaleza, porque durante toda la pandemia se ha hecho aún más evidente, porque nos ha permitido responder de manera coordinada, cohesionada y unida. Quiero que sepan que incluso en los momentos más duros de la batalla ideológica, de la cual no ha estado exenta esta pandemia, ni lo está, cuando el gobierno era acosado por muchos frentes, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud siempre fue un espacio de diálogo, un espacio de entendimiento y un espacio de colaboración. Y quiero resaltar esto porque a menudo quienes señalan con crítica la gestión del Ministerio, que están en su perfecto derecho a hacerlo, quizás desconozcan que cada una de las herramientas que definen la política sanitaria ha sido consensuada en el seno del Consejo Interterritorial. Hasta aquí las consideraciones de lo que hemos hecho, pero me gustaría comentarles brevemente nuestro horizonte más inmediato. Nuestra prioridad sigue siendo vacunar a toda la población de nuestro país, empezando por alcanzar el 70% de la población vacunada antes que finalice el mes de agosto. Y luego continuar, porque vendrán más hitos, y es hacerlo con el resto de la población, poniendo especial énfasis en nuestra gente joven y adolescente antes de que empiece el curso escolar. Luego nos quedará abordar, cuando la evidencia científica avance, la dosis de refuerzo o el booster, tras un régimen completo de vacunación. Es verdad que antes tenemos que determinar la duración de la protección conferida, sin poder esperar en este caso a que se produzcan fallos vacunales, pues en los tiempos actuales esta posibilidad tenemos que descartarla completamente. En estos momentos, como saben, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, está evaluando los datos de seguridad presentados por las compañías Pfizer y Moderna acerca de una tercera dosis frente a la COVID. En el caso de que estos resultados sean positivos, podría dar lugar a una modificación de la indicación de la ficha técnica o simplemente incluir un texto abriendo la posibilidad de que se pueda administrar una dosis adicional a criterio de los servicios de salud pública. Hay que tener en cuenta que la decisión de si es necesaria o no una tercera dosis de recuerdo depende de más factores, como el estado epidemiológico, las vacunas que ya han sido administradas y su efectividad sobre variantes que vayan surgiendo, la cobertura vacunal poblacional y la identificación de grupos de riesgo. En este contexto han de entenderse las posiciones, por ejemplo, de Israel, que ya ha decidido administrar una tercera dosis a personas inmunodeprimidas ante el aumento de casos debido a la variante Delta y está evaluando todavía si extender la tercera dosis a toda la población. O Francia, donde ya administran una tercera también a personas inmunodeprimidas tras un trasplante y estudian administrar una tercera dosis a pacientes de residencias de mayores de 75 años y personas que sean extremadamente vulnerables al virus. Por nuestro caso, nos mantenemos expectantes sobre la evidencia generada y extremando la vigilancia epidemiológica. Nosotros estamos preparados para ante cualquier eventualidad. España se ha adherido a los grandes contratos europeos firmados con Pfizer y con Moderna para el año 22 y para el año 23. Suficiente número de vacunas, con flexibilidad para incluirlas también, si así se decide,
en vacunas pediátricas o adaptadas variantes si fueran necesarias para contribuir al esfuerzo global de vacunas para todos. Un dato. Llevamos invertido, porque creo que ese es el término concreto, más de 4.000 millones de euros en la compra de vacunas hasta ahora para el año 21, 22 y 23. Como saben, también están en marcha ensayos clínicos con niños desde los 6 meses de edad hasta los 12 años, con diferentes dosis según el tramo de edad. Este asunto estoy convencida que nos ocupará en un tiempo próximo, que no será un asunto sencillo de abordar, pues si bien en estas edades parece que los niños pueden tener menos probabilidad de enfermar tras una infección, parece también, o parecería que si aspiramos a eliminar la transmisión comunitaria del virus, necesitaríamos también la inoculación a este colectivo. Esto va a suponer un dilema que ya viene siendo habitual en salud pública: valorar el bien de la salud pública como la contribución individual, cuando estos individuos podrían no obtener un beneficio directo con importantes consideraciones éticas. No hay posición todavía ni por parte de los NICTACs ni tampoco por el ECDC. Como todo en esta pandemia, no hay antecedentes. Como digo yo, no teníamos cartas de navegación cuando entramos en la pandemia. Es verdad que cada vez tenemos más, pero tenemos que seguir implementando estas cartas de navegación. Aprendemos cada día y tomamos decisiones sobre la evidencia científica aplicada a la situación epidemiológica en cada momento. Las claves serán sin duda alguna los ensayos clínicos y los estudios observacionales, si los hubiera. Particularmente el referido a la seguridad, como no, y la situación de cada momento. Concluyo no antes sin referirme a los esfuerzos del Gobierno, también liderados por el presidente Sánchez, para contribuir a que las vacunas lleguen a otros países. Esto es la donación de vacunas. Europa es una región afortunada, la que mayor capacidad tiene de producción de vacunas, y la estrategia europea, como les he dicho, es responsable de esta ventaja, permitiendo que todo el mundo se beneficie de esta capacidad. Miren, en Europa se han administrado más de 575 millones de dosis. Ya ha exportado casi otras tantas. De ahí esa solidaridad de Europa, no solamente fabrica para, digamos, consumo interno, sino también para su exportación. La propia estrategia europea de compra pretende que el alcance de sus contratos también se beneficien a otros países sin acceso a las cadenas de producción y suministro, bien por donación o bien por reventa. España está ya en disposición de contribuir a la población de otros países, empezando por Latinoamérica, como anunció el presidente del Gobierno en la Cumbre Iberoamericana de Andorra, y que comiencen a recibirle cuanto antes. El Ministerio de Sanidad ha coordinado con la Comisión Europea y el resto de Estados miembros la estrategia de vacunas. En el núcleo de la estrategia estaba la configuración de un portfolio amplio de vacunas que sirviera no solamente para satisfacer las necesidades propias, sino también la de donación y reventa a terceros países, y eso consta en las cláusulas de los contratos que hemos firmado con las compañías farmacéuticas. España forma parte del Team Europe, que está canalizando las donaciones hacia COVAX y que contribuye España solo con 22 millones y medio de los 100 millones que la Unión Europea donará antes de que acabe este año. Empezaremos próximamente con los 7 millones y medio hacia Latinoamérica, y habrá más acuerdos porque el Gobierno de España defiende que nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Es verdad que si miramos hacia atrás hemos recorrido un largo camino, que en demasiadas ocasiones nos parecía una eternidad. Tengo la sensación de que el tiempo no avanzaba. No sé si a ustedes les pasaba lo mismo. La pandemia ha cambiado muchas cosas. También en algunas ocasiones la percepción del tiempo. Es verdad que hemos avanzado mucho, pero no es menos cierto que aún nos queda mucho camino por recorrer. Ese es el propósito del Gobierno de España, esa es nuestra determinación, alcanzar ese horizonte de esperanza, y estoy convencida que también este curso, con la calidad de los ponentes, también lo van a conseguir. Muchas gracias por su atención, y queda inaugurada este curso titulado Las vacunas y la vacunación en tiempo de COVID. Gracias.